Ese es el puente del Papa Juan Pablo, porque ahí vino y ahí fue donde estuvo. Para los que no conocen Monterrey, pues les damos un recorrido. Choque automovilístico. Dijo el vecino. ¿Sí era choque? Sí. Pasaron. Oye, pero eran como 4, ¿no? Sí, barraron ahí. Nuestro juego está bien sucio. No lo hemos lavado porque no hay agua. O lavamos el carro, nos bañamos nosotros. Bueno, esta es la carretera que va directo al Tecnológico de Monterrey. Es muy famoso y muy caro. De hecho, una vez cuando andaba en camión, alcancé a revisar que dentro del TEC de Monterrey tenían unos venados. Dicen que las instalaciones son muy bonitas. Ahí es el TEC. Ahorita a ver si se alcanza a ver más mejor. Bueno, ese es el Cerro de la Silla. Y ese es el TEC de Monterrey. Ese es Vega. Va manejando. Allí en esa plaza hay un señor que arregla muy bien las computadoras. Y es bien amable. Sí, es barato. Entonces bien, no está nada cara. Sí. Aparte también ahí venden un veneno que es para las cucarachas. Por si llegan a necesitar. Ahí para los dólares, si quieren comprar. Y este es el cine, que lo encuentras aquí por la calzada. Cinépolis. El Sol, Cinemex. Y en esta placita nosotros nos la sabemos cotorrear cada martesito. Al cine, a las nieves con frutitas también ricas. Luego les grabaremos las nieves con fruta, porque están bien buenas. Cervecería Chapultepec para cotorrear en la noche. Dicen que esa cervecería la recomiendan mucho, está muy padre. Ya invadieron acá todos el cerro, ¿verdad? Casino. El Casino Wisman. El Applebee's. Hay de todo aquí. Un Smart. Está ahí. La cerrajería Beto, aunque nunca está abierta. Una vez la buscamos 3 días para sacar lo que fue allá y nunca estuvo bien. Ya sé. Nacional Montevideo, por si andas corto. Mira bien, se ve bien. Ah, sí, está el Cerro de la Silla. Nosotros vivimos abajito de ese cerro.
Antes que veamos así en la... en el Interceramic. Así buscas pisos y un colchón. El colchón, no sé si falta un colchón también. Ya sé. Es interesante que cuando andes por la ciudad, la neta usa los puentes peatonales. A uno no le dicen que uno tiene que atravesar por los puentes y se anda uno atravesando como Juan por su casa. Y hablando de chismes, hace poquito salieron las noticias que atropellaron un camión, o lo que conocen como la vaquita o el pecero, atropelló a una señora y la mató porque se atravesó. Y estaba a unos metros el puente peatonal. A veces uno puede evitar tantos accidentes con tan solo pues usar las cosas, usar los puentes. Creo que no nos cuesta nada. Pero a veces también es falta de desinformación. Ahí está, casas, contra la silla. Esta colonia vive pura gente rica. Se llama Country La Silla. Y la verdad esas casas están valuadas por millones y millones de pesos. Y hacia allá está una colonia pobre. Están casi pegadas. Ahorita vamos a entrar a la colonia rica y luego a nuestra colonia. Aquí van a construir los apartamentos Akira. Que por cierto los vecinos de Country no los querían y pararon el proyecto. Los demandaron porque no los querían, que les iban a robar las vistas. Fueron amigables con el medio ambiente. Exactamente, no pudiste decir. Pero mejor. Country está casi por estas cosas están encima de Cerro La Silla. Así es. Que les tapaba la vista a mis camaradas de aquí del Country. Ya sé. Casa de los Tubos, a ver si lo vamos a grabarla. Está por aquel lado. Sí, por esta colonia está la casa de los Tubos, muy famosa por... En tiempos de Halloween pues se sabe contar una leyenda, que próximamente se las estaremos contando. Esperen el video en noviembre.